Bueno, después de tanto bregar, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la figura de Daniel Scioli, logró ayer medio cometido, porque la Cámara Baja le dio la sanción en una combinación que debe ser ubicada en la propuesta de campaña del Frente Renovador, ¿m? En aquello de la seguridad y escuchar el reclamo de la sociedad, y Scioli que se pone en esa carrera tan llena de obstáculos ante Massa diciendo: yo puedo conducir una nueva tipología de seguridad, en donde resultó notable, por lo menos para mí, que el miembro informante del oficialismo, el que arrancó la exposición, estoy hablando de Guido Lorenzino Mata, haya dedicado en varios pasajes de su alocución para hacer una defensa más política y técnica de la iniciativa que crea las policías locales, ese es el nombre, policías locales, menciones críticas hacia lo que es la bonaerense y utilizando la figura de Luciano Arruga como de utilidad para que esta nueva policía que puede crearse a finales del año 2015, principio del año 2016, tenga un contenido y una formación que se encuadra en un concepto, diría yo, doctrinario de la seguridad democrática. Hay algunas fotos que hemos preparado que son muy simbólicas, pero que nos van a permitir en el comienzo del programa, en este editorial, por lo menos ejemplificarles a ustedes de qué trata esta búsqueda de policía local, que será para el año 2015, herramienta que debe aparecer en el Presupuesto General de Gastos y Recursos, y en ese año, 2015, si es que todo sale bien, se van a capacitar los oficiales que integren esta fuerza, esta policía local. Una aclaración que me parece importante, que los medios platenses y los medios nacionales no le dieron la importancia necesaria. No es una obligación de los intendentes adherir a este proyecto. Es decir, un intendente puede decidir permanecer con el esquema de seguridad de la bonaerense que responde al ministro de Seguridad, en este caso Granados, y no tomar la iniciativa de policía local. Bueno, quien lo haga perderá algunos pasos en la larga carrera hacia la gobernación, las intendencias y por supuesto la presidencia de la Nación, porque la provincia de Buenos Aires, como ustedes saben, además de ser la más rica y con el alto índice de pobreza, tiene un impacto electoral más que significante y significativo. Si tenemos las fotos, director, están allí ubicadas, no sé si las cargamos, ahí está. Bueno, ¿qué tiene la policía local o las policías locales? Primero, están conceptuadas y dirigidas para aquellos municipios con más de 70.000 habitantes. Lo que más reclamaron los intendentes, que tuvieron reuniones con Scioli y con Granados, fue lo presupuestario. Bueno, lo presupuestario que está en esta ley no es claro. Es decir, no hay automaticidad, y esto lo señaló un hombre que sabe economía como Jorge Sargini, ya que los ingresos van al Tesoro y cuando ingresan al Tesoro Provincial hay toda una estructura orgánica que hace que se cumplan los pasos pertinentes para que después esos fondos lleguen a las comunas. Para el oficialismo, básicamente en la palabra del doctor Marcelo Saín, se crea un coeficiente que está ajustado a la cantidad de habitantes que tienen las comunas y a partir de allí se garantiza para el año 2015 este número, 15.000 hombres para 42 municipios. Este es el cálculo que se ha hecho. Ahora, lo más interesante del asunto es que el artículo 5 de esta ley lo que prevé claramente, sin dobles interpretaciones, es que los jefes comunales se hacen responsables administrativamente, orgánicamente y funcionalmente, no solo de la policía local, sino también de la policía bonaerense. Y aquí me parece que se ubica uno de los aspectos más interesantes y que desde este programa nosotros venimos señalando, interesante en la preocupación por el tipo de involución que estamos viviendo, porque hay una carencia absoluta de valores y un respeto irrestricto a la vulneración de las normas. Lo digo esto porque esta nueva policía que se piensa aplicar, insisto, desde el año 2016, establece parámetros que son realmente notables para una sociedad que no sé si es esta, por lo tanto introduce una discusión en materia de contradicciones severas a todos aquellos que abogamos por una mejor democracia, o una democracia que no sea delegativa sino representativa. Los oficiales, porque van a ser solamente oficiales, no más de 35 años, esto también está establecido en la ley, van a tener que trabajar durante 6 horas, este es el cálculo que se hace, y una vez que finalice la tarea dejará su arma reglamentaria en la dependencia.
y está prohibido que ellos porten el arma estando de civil o que intervengan en casos donde pueda existir la comisión de algún ilícito. Esto ha generado una polémica y una definición por parte del diputado Jacobe, que es del Frente Renovador, que dice están creando una policía de brazos caídos. Quiero aclarar sobre ese concepto, para no caer en la casuística, que la bonaerense va a continuar y las descentralizadas de la Bucetich van a continuar, por lo tanto van a convivir las dos fuerzas más gendarmería. Por eso el artículo 5, que no le prestaron demasiada atención los varones del conurbano, es el punto de partida porque allí queda eliminado ese discurso de que la responsabilidad en materia de seguridad es de la provincia de Buenos Aires. No es de la provincia de Buenos Aires cuando esta ley se implemente, sino de los jefes comunales. Y entonces se cumple un precepto que viene ganando mucho espacio y terreno a partir de que las comunas dejaron de ser las prestadoras del alumbrado, barrido y limpieza hace muchos años. Comenzaron a tener otra función y otro rol, y ahora se le va a agregar el de la seguridad. Decía Saín, un hombre que conoce muchísimo y que es un estudioso de la materia, que esto está hecho para los intendentes que quieran trabajar y fundamentalmente aquellos que quieran aprender. Los que quieran trabajar y aprender van a saber gestionar esto, que tiene un presupuesto mínimo, pero que asegura el pago de salarios y un 30% sobre las cuestiones que hacen a la infraestructura, y luego será el intendente quien gestione entre el gobierno nacional y lo que pueda obtener recursos propios, que le dé esa estructura para ser el responsable absoluto de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, el gobernador Scioli, ya no será gobernador, sino quien lo suceda, podrá decir que envía los recursos, pero la responsabilidad, en el mejor de los casos, será compartida. Otro elemento de este proyecto, que ayer tuvo media sanción, es que la fuerza va a estar compuesta en un 50% como mínimo de mujeres. ¿Sí? Y esto remite a un artículo que trabajó mucho la diputada de la Cámpora, que está al frente de un proyecto para que se homologue en la provincia de Buenos Aires el protocolo de intervención sobre aborto no punible. Es una joven diputada de la Cámpora, de la agrupación oficialista, quien pudo introducir en el texto lo que es violencia de género. Entonces aquí me voy a detener un segundo porque todos los días, por lo menos en la radio donde trabajo, FM Moreno, se suceden las historias que son lamentables, desgarradoras, de mujeres que no tienen hoy ningún tipo de acompañamiento ni respuesta positiva, ya sea de la Comisaría de la Mujer, de Fiscalía, de Servicio Local o de la Dirección de la Mujer. Es decir, no es necesaria una ley porque la ley en sí misma no asegura nada. No se puede esperar hasta el año 2016, para que una mujer que es violentada en su casa por lo patriarcal, que tiene gran espacio, terreno y además un consenso desde el sentido común, no se puede esperar 2 años para que esa mujer tenga una respuesta, porque está en juego la vida de esa mujer, que es víctima de una situación de violencia intrafamiliar y después es violentada por las instituciones que tan solo le pueden ofrecer un subsidio cuando lo que está reclamando es un resguardo a su integridad física y a la de sus hijos. No obstante, tengo que señalar este punto, que la diputada Lucía Portos lo ha trabajado desde la Comisión de Derechos Humanos y también desde la mirada de género, porque viene a construir un aspecto doctrinario de la ley que se basa fundamentalmente en la constitución de una nueva policía. No ocurría esto desde el año 1822. Por lo tanto, las voces críticas del FAP, del Frente Izquierda de los Trabajadores y también de una parte del radicalismo se ubican en 3 andariveles. Para la izquierda, que tiene representación en la Cámara de Diputados, es una definición que explica cuál es la prioridad del gobierno provincial. No hace a la inclusión, sino a la represión y a lo punitivo. Desde el FAP, lo que indican que esto es inconstitucional porque se tiene que reformar la Constitución, ya que la seguridad es competencia exclusiva y es responsabilidad exclusiva de la provincia de Buenos Aires. Y el radicalismo cree que es una transferencia directa de las responsabilidades sin el presupuesto que avale un compromiso de esta envergadura para jefes comunales, muchos vinculados con lo ilegal y que amparan lo que se llama delito organizado. Esto quería arrancar el programa explicándoles a ustedes, porque hace 2 años que Scioli buscaba esta ley, ya tiene media sanción, podrá ir al Senado y ahí la única modificación posible que se podría trabajar tiene que ver con el financiamiento, ya que para el Frente Renovador, en la voz de Sargini, no hay automaticidad, es decir, no entra el dinero
y automáticamente va a una cuenta de los municipios, sino que ingresa por el Tesoro y, como dije, hay una cuestión contable que debe respetarse, hay leyes que deben ser respetadas y cree Sargini que eso puede demorar el envío de ese recurso, con lo cual a futuro puede ser un gran inconveniente para los intendentes si es que estos no tienen el dinero o las remesas necesarias para hacer frente a salarios. Dicho esto, vamos a la presentación del programa. Hoy vamos a tener notas que hicimos en el día de ayer en La Plata. Vamos a compartir con ustedes una entrevista que pude realizar con uno de los hombres más interesantes que conocí en el último tiempo. Estoy hablando de Jairo Restrepo Rivera, es colombiano, ingeniero agrónomo, vive en Brasil y está desarrollando a escala global una corriente contrahegemónica frente a lo que es el modelo de destrucción masiva de la tierra y los recursos naturales o bienes comunes. Y esto lo queríamos compartir con ustedes, una nota que hicimos hace un mes atrás, pero llegó el momento para que ustedes puedan escuchar por qué la mierda de vaca es revolucionaria. Pero después de la presentación charlaremos con el contador Marcelo Moyenthal. Hay cuestiones que hacen a una resolución y a modo de invitación y pregunta para el contador si esa resolución tiene un carácter circular, quiero decir, si tiene un sentido dinámico que le permita a las cooperativas y mutuales atenerse no a las consecuencias, sino a la resolución. Si no entiende la resolución, habrá consecuencias. Presentación de quórum y charlamos con el contador Marcelo Moyenthal. Position et tactique. Aérodynamique. Bueno, Marcelo Moyenthal es contador público y licenciado en Administración. A ver, ¿cómo arrancar la nota? Primero hacer una pregunta que es de base. Si después de lo ocurrido a partir del año 2003 y una irrupción fuerte de cooperativas y mutuales, estas recibieron una capacitación adecuada. Me parece que es de base porque solamente a partir de ello podemos inferir si una resolución del INAES es comprensible para quienes integran cooperativas y mutuales. Bueno, gracias por estar aquí. Bueno, gracias. Bueno, creo que es una pregunta oportuna, ¿no? Sí, la cooperativa es un tipo social que tiene más de 200 años de antigüedad. Es allá por los 1800, en donde en Europa se reunían comunidades de productores para generar un mejor espacio para la compra y la venta de sus productos. Esto se fue replicando y de hecho hubo movimientos teóricos muy fuertes, movimientos socialistas utópicos, que trabajaron en ese sentido. Y tienen una particularidad las cooperativas, que son empresas que generan lucro, reparten sus beneficios, pero tienen que respetar 7 valores que son valores esenciales: la participación, la igualdad, la no distinción de género, raza, sexo. Y bueno, entre estas conveniencias que tiene la empresa cooperativa, por supuesto, ha hecho frente a determinados intereses que tienen que ver más con lo global, más con lo corporativo, que no, sinceramente no están muy interesados en abrir el juego. No están interesados. Bueno, yo he hablado muchas veces con los compañeros de Facimpat, me gusta decir Fábricas Sin Patrones, que Exanom. Entonces ellos durante muchos años y siguen luchando, y me decían lo complejo que se vuelve, no la ley, sino el cumplimiento de la ley, porque la ley en sí misma es compleja dentro de un sistema capitalista como el que vivimos para que puedan hacer frente, ingresar a un mercado, ser competitivos, basándose en lo que usted recién señalaba. Por eso la pregunta es si desde el Estado en los últimos años usted ha visto o tiene como registro de que se ha trabajado en esta línea, es decir, de educación para enfrentar cuestiones que son estructurales del sistema para una cooperativa mutual. Se ha trabajado mucho. Hay un avance muy fuerte en los últimos 10 años, particularmente desde el 2004, donde a partir de la propuesta del gobierno nacional para paliar el enorme vacío que había dejado la década de los 90 en lo que es el tramado productivo de la Argentina, bueno, generar estrategias alternativas. Entre eso, bueno, el trabajo del INAE, el Instituto Nacional que regula las cooperativas, ha sido muy bueno para facilitar el acceso a más gente a
una forma de trabajo al Bien, menos. ha sido facilitador entonces. Y el trabajo que el Estado propone a partir de los programas sociales de inclusión. Ujú. Entonces, un montón de gente que no estaba registrada pasa a formalizarse, al menos en lo simbólico, porque Bien. después son programas subsidiados, tampoco son programas con empleo genuino y autosustentable. Dependen de un gobierno nacional que facilita ese trabajo. Ahora esta resolución y la razón de invitarlo a Modo Oriental es que Moreno tiene muchas cooperativas. Es decir, cuando yo Sí. pienso en la Argentina Trabaja, estoy no solamente pensando, estoy admitiendo, de hecho es así, que son cooperativas de trabajo, ¿verdad? Y que reciben, que es un incentivo social todos los meses que va creciendo o intenta aumentar. Lo que quiero saber es si esta resolución que tengo aquí, que es la 609, ¿verdad? Del 11 de abril del año 2014, es una resolución que ha circulado, por eso el título del Zócalo que tenemos, si es una resolución circular. Cuando digo circular es que se ha dirigido a todos aquellos sectores que efectivamente deben tener conocimiento de esto, ¿o no? Sí, sí. La normativa está en vigencia desde el año 2010, Sí. que invita a todos los participantes cooperativos y mutualistas a entregar información para el análisis de la unidad de información financiera. Bien. Estas resoluciones han sido muy lentamente tomadas. La unidad de información financiera es una colaboradora de la justicia y tiene una ley que la lleva adelante. Entonces, tiene capacidad de obligar y tiene capacidad también de sancionar. Entre estas entidades obligadas están el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros y el Instituto de Asociativismo, que es el INAES. El INAES, sí. Bueno, el INAES intentaba ser lo más facilitador posible, haciendo cursos, pero la verdad es que, por ejemplo, en distritos como Moreno estas resoluciones no llegan, las capacitaciones no llegan. ¿Por qué? Porque las cooperativas básicamente no tienen cuadros administrativos preparados. Yo En una pensé que en los empresa últimos años, en los últimos 10 años, se habían formado cuadros, ¿no? se han formado cuadros, pero los que se hacen son diplomaturas, son ayudas a cursos, pero el acceso al conocimiento duro que puede Sí. tener una abogacía, un contador público, un ingeniero, eso todavía está muy lejos de la gente. Claro, yo no digo en términos ideales, Marcelo, sino que tantas cooperativas que hay, porque hay muchas cooperativas. Hay muchas ¿no? cooperativas, sí. Tiene que tener un cuadro, es decir, que la asistencia no sea externa. Yo lo imagino que dentro de la cooperativa hay alguien que efectivamente conoce la parte dura y puede socializarlo. Yo lo imagino así, aunque Sí, sea difícil, sí, pero... sí, debería ser así, pero lamentablemente la velocidad de los Claro, tiempos claro. impide, y acá yo me hago cargo también de mi rol como profesional, es tratar de ser lo más accesible posible. Lo noto también con mis colegas, ¿no? A veces Ajá. los tiempos, a veces las demandas, nos cuesta entregar información lo más fácil posible, Claro. porque tecnicismos es muy sencillo, porque uno se recuerda la norma de memoria y la puede repetir. Ahora, Pero sobre entenderlo. esta resolución, Sí. ¿cuál es el riesgo que tiene en sí mismo una resolución en el caso de ser incumplida? Ya sea porque no llegó a Bueno, tiempo, sí. porque hay desconocimiento. Es decir, ¿qué puede ocurrir, insisto, habiendo en Moreno tantas cooperativas, ¿no? Bueno, acá está lo importante de tener un espacio como este donde se pueda contarle a los socios cooperativos y a los mutualistas que si no cumplen la resolución en los próximos 30 días suspenderán la matrícula. Es decir, todos aquellos que estén trabajando en ambientes cooperativos, ya sea con el Estado o ya sea en forma particular, porque hay muchas cooperativas también de pequeños productores, microproductores, comunidades fruti hortícola. Sí, acá en Moreno hay, sí, claro. En donde, bueno, son gente que se reúne para elaborar sus productos y tratar de beneficiarse con costos de escala, ya hablando en términos un poquito más económicos, ¿no? Es decir, en lugar de comprar un frasco de mermelada, bueno, nos reunimos 10 productores y compramos un camión de frascos. Eso, por supuesto, va a abaratar los costos. Claro. Una cooperativa busca eso. Bueno, pero esa cooperativa no sé si tiene el acceso a la información como para tener un profesional continuamente asesorándolo. Y ahí es donde empieza el ruido. Y esta resolución, Marcelo, es una resolución que más o menos puede encastrarse en los papeles que maneja una cooperativa o una mutual. Requiere otra documentación para saber el nivel de complejidad, porque en un mes
Digo, No es mucho son tiempo complejos. y No, no no, lo sé, depende de los tiempos. no son precisamente. complejos para aquellos que están organizados. Ahí está. Ajá. Pero si las cooperativas tienen una particularidad, la misma que tienen las asociaciones civiles, los clubes, que es organismos democráticos participativos. Claro. Es decir, todos los socios votan a sus representantes. Sí. Esto lo tienen que hacer anualmente. Y a veces los grupos están divididos. Entonces, trabajar en grupo también requiere una formación. No es sencillo para algunos grupos organizarse y de esta manera tener los papeles al día. ¿Y qué sucede, yendo a la pregunta o una repregunta, en caso que de acá a un mes no presente? Es decir, en términos prácticos, operativos, ¿qué sucede con esa cooperativa? No puede vender más sus productos, no puede cobrar más sus cheques, no puede manejar ningún tipo de información económica porque no tiene tiene suspendida la matrícula. Es Se decir, suspende la matrícula. sí. Entiendo yo que habrá otras instancias legales, donde aquí yo ya no soy un especialista, donde se deberá apelar a ver si esto es constitucional o es inconstitucional. Pero estamos hablando de 2, 3 años. Ahora, Un ejemplo por ahí sí. concreto, si yo participo en una cooperativa que tiene un contrato con el Estado, por ejemplo, para proveer mermeladas, Sí. el día que tenga que ir a cobrar el cheque no lo voy a poder cobrar como cooperativa porque no me lo van a poder pagar, porque no se le puede pagar a nadie que no esté inscripto en sus impuestos. Marcelo, usted vio que este tema, que están, por lo menos por eso la invitación, a mí me parece central, inclusive en el tipo de sociedad la que estamos viviendo, en la de Moreno, que hay muchas cooperativas, ¿haya mecanismos y haya difusión sobre esto? Porque Bueno, parece como que si fuera muy selectivo, pero insisto, al haber tantas cooperativas, pienso que cada cooperativa tiene una familia y son muchas familias que viven de esa sí. posibilidad de laburo. Si esto se materializa sin la posibilidad de tener acceso a la resolución y los pasos que debe darse, esa familia se queda sin nada. Es ¿no? probable que si el organismo cumple a rajatabla, como dice hoy la resolución, pueda suceder esto. Yo temo que muchos de los programas sociales caigan en esta resolución y puedan llegar a ser directamente perjudicados en los beneficios sociales. A mí me gusta pensar mal, para serle franco. Pensar mal en el sentido de lo positivo del pensamiento, que estamos en un momento de ajuste muy importante que vive el país. Entonces, si esto sirve para de alguna manera hacer un recorte del gasto público, sin decir que es un recorte del gasto público, sino se tienen que adecuar a la nueva resolución, es que la invitación y el agradecimiento para ustedes que estamos diciéndole a aquellos que miran el programa y para que puedan replicarlo, que están a tiempo. Sí. Están a tiempo de hacerlo. Es un mes, ¿verdad? Pero creo que todo está enmarcado en un gran ajuste, sin que se note que sea un ajuste. No es lo primero que escucho en otros términos, digamos, en otro campo, lo están haciendo, el gobierno nacional está aplicando esto, el gobierno de la provincia también lo está haciendo, ha dejado sin efecto el plan Más Vida, es decir, en nombre de una modernización que es una tarjeta alimentaria que ya existe, y esto lleva a que la leche no llegue a los jardines de infantes, lo puedo decir con conocimiento de causa, y por haber hecho las notas respectivas. Entonces, lo que hacemos con el contador es decirles a ustedes, estén atentos para que por lo menos puedan tener la opción de seguir con ese método de trabajo que para mí es el más fantástico, el de la cooperativa, porque es un ámbito democrático, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos la misma opinión. Bien. Entonces, ¿qué pueden hacer aquellos que están mirando? ¿Hay alguna forma, por lo menos, de contactarse con usted? ¿Acompañamiento, asesoramiento? Algo que sea en función de esto que estamos planteando, que es un hecho, yo no digo de alarma, sino de atención. Estamos diciendo Sí. eso. Que estén atentos, ¿no? Porque esto yo no lo vi en ningún medio, no lo he leído. No se difunde. Es muy privado casi esto, ¿no? Está en la página del INAES. Sucede que las reuniones, los foros en donde se plantean este tipo de capacitaciones, últimamente, los últimos 4 años, puntualmente desde que la norma se pone en vigencia, en esos espacios solamente se acercan críticas acerca de esto, de que Claro. no debería hacerse y todas las razones por las cuales no debería hacerse. El tiempo pasó, no se avanzó y hoy la norma debe ser aplicada. La última, Marcelo, ¿está bien la resolución? Usted que la leyó y la entiende, es una resolución que se ajusta a una mejor dinámica, es una resolución, digo, para darle entidad a la pregunta Sí. anterior y el concepto anterior, que es un concepto político Sí. desde ya. La resolución pide los balances al día, la rendición de cuentas de cada cooperativa al día, con una particularidad que debe ser presentada por transmisión web. Mi
Mi opinión personal es que nos toma de sorpresa, no hay un procedimiento intermedio. Está bien, hace 4 años fue sancionada la ley, Sí. pero tardó 4 años en ponerse esta sanción tan drástica. Ajá, Pero nos da 2 meses nada más desde la sanción de la norma, claro. 1 mes de lo que nos queda. Está bien porque pide lo que pide la ley Lo de que pide la ley. cooperativas. Bien. Lo único que yo veo es que está la gente, sobre todo la más sensible en términos sociales, está muy lejos de llegar a veces a tiempo. Es tener la contabilidad del día, se la podemos pedir a una empresa. Una cooperativa es un poquito más complejo. De cualquier manera es algo que usted está diciendo que me parece interesante. Son 4 años. Entonces, la pregunta es qué se hizo en los 4 años. Es decir, ¿hubo un acompañamiento? ¿No hubo acompañamiento? ¿Esto funcionó? Y si funcionó es porque el propio Estado permitió que funcionase así, ¿verdad? Fue muy laxo el Estado Claro. en la aplicación de estas leyes. Claro. Entonces hoy nos encontramos con un marco global en donde Claro. piden una homogeneización de normas económicas. Sobre todo esto tiene que ver con el lavado de dinero, lavado Claro. de activos financieros. Pero afecta a los pequeños productores que sinceramente están muy lejos de este tipo de operatoria. Entonces le preguntaba al contador, ¿qué pueden hacer aquellos que están mirando? ¿Pueden llamar por teléfono? Si no, la semana que viene tenemos tiempo, ¿no? En Pero mi caso particular yo Sí. pongo, bueno, mi estudio está en Paso del Rey, Sí. a disposición del que quiera acercarse por el medio de producción, bueno, que acerquen la consulta, y los invito a que se comuniquen con todos los organismos intermedios Bien. donde están trabajando, organizaciones comunitarias, en las universidades, en los consejos profesionales, y que, bueno, buscar asesoramiento también es un buen comienzo. Clarísimo. Transmisión web es que tienen que mandar las cosas por internet. Si ¿Sería eso? si fuera tan sencillo como mandar un mail, Sí. no habría ningún problema. Entonces, Pero hay que tener un conocimiento técnico muy particular. bien. Contador, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor. Y espero que esto sirva, porque bueno, es poco el tiempo, pero la defensa de las cooperativas se tiene que hacer. Y nosotros defendemos ese esquema, ese método aún dentro de un sistema, pero creo que es el mejor, por lejos, porque no es una cuestión solamente de trabajo o valor económico, sino de reconocimiento de un compañero. Y las cooperativas y las mutuales dan esa posibilidad que para mí es la esencial en cualquier trabajo, es decir, ver al otro en la dimensión justa, es decir, como igual. Pausa y le damos continuidad al acuerdo. Nos vamos a ubicar en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. La importancia y la razón de dedicarle este tiempo, gracias Juliana, gracias al director y gracias a Karina, es que en algún momento, si es que esto funciona así, habrá por lo menos en Moreno, en General Rodríguez, en Merlo, en todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires, por lo menos 2 policías, actuando en sentido preventivo y represivo del delito. La bonaerense y lo que se llama policía local, esta. Pero además,
estará lo que se conoce ya como Comando de Patrulla Comunitaria, que no sé si va a tomar parte de la bonaerense o la bonaerense se transforma en Comando de Patrulla. Para mí son todos esquemas que pueden estar perimidos, pero que se ofrecen como la salida a algo que no tocamos fondo. La ley de policías locales, reitero, establece en su artículo 5, y esto se lo digo al intendente Wes y a los intendentes, que la responsabilidad en materia de seguridad en todos los términos, sea administrativa, organizacional y de gestión, está en manos del jefe comunal. No sé si Wes va a continuar en la intendencia en el 2015, si se va a presentar, pero el que venga, sea el que sea, no tendrá escapatoria en el sentido de la provincia de Buenos Aires. Y es una policía para una sociedad. El diálogo, el rol de la policía, en términos que a mí me cuesta imaginar y pensar, me cuesta, porque vivimos en una barbarie, no en una civilización. Entonces, el nivel de intervención de esta policía que está en lo que es la prevención y en el respeto a los derechos humanos, a la integridad física, a la integridad moral, por supuesto, y una capacitación de mujeres que hoy la bonaerense no lo tiene. Entonces allí hay un problema histórico. Si la bonaerense como fuerza va a permitir tranquilamente que esto ocurra, ¿sí? Y para que no ocurra esto que en la práctica puede suceder es que se elimina el doble comando, ¿sí? Y que se elimine el doble comando significa que el intendente es responsable de la policía local y de la policía bonaerense. Vamos a arrancar tal cual está estipulado en la hoja de ruta. Cristian Castillo es diputado del Frente Izquierda de los Trabajadores. Claramente se opone, y se opone porque considera a la izquierda que la prioridad no es un esquema represivo punitivo, aun cuando se establece en la ley un concepto de seguridad democrática, sino que hay que trabajar en el sentido inclusivo que no lo hace la gestión Scioli, y es salud, educación y trabajo. Esta es la primera parte con el diputado Castillo. No, del Frente de Izquierda ya hemos rechazado el proyecto en las comisiones en las que estuvimos, presupuesto, asuntos constitucionales y derechos humanos. En primer lugar, porque esto va a demandar entre 2.400 y 4.500 millones de pesos. Cuando tenemos carencias enormes en el problema de edilicio en educación, en el no pago de salario docentes, se adeudan a cientos de docentes de la provincia, 7, 8 y hasta 9 meses de sueldo. Tenemos carencias enormes en el problema de salud, donde no se renuevan los cargos, donde hay falta de insumos. No tenemos el alimento en los comedores escolares, muchos de ellos han debido cerrar, ni hablar del problema de vivienda. Entonces acá hay un problema de prioridad en la asignación de recursos, que cuando reclaman los trabajadores por salario o se reclama en el área de la educación o salud, nunca hay. Y para un nuevo cuerpo represivo los fondos aparecen como si fuera de la nada, de golpe. ¿Y en las comisiones esto se puede discutir? ¿Y en qué sentido se discute? No, nosotros hemos obviamente Además de usted, digo, pero ¿qué plantea, por ejemplo, el Frente Renovador? No, el Frente Renovador tiene acuerdo en general con el proyecto, ¿no? Porque aparte de esta cuestión de asignación de recursos, nosotros planteamos que pueden convertirse en grupos de choque manejados directamente por el intendente. Tenemos muchas denuncias de violencia política en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, de persecución tanto de trabajadores como de opositores políticos. Y esto sin la existencia de una policía mandatada por el intendente. Imaginemos ahora que esto pasa. Y tenemos un antecedente en Buenos Aires con la metropolitana que maneja Macri. Fue la que reprimió en el Parque Indoamericano, junto con la Policía Federal, causando 3 muertes. La que reprimió en el Borda. Entonces, aunque nos digan que es policía de proximidad, en la Ciudad de Buenos Aires decían lo mismo y se termina utilizando para desalojo, para actuar sobre trabajadores que reclaman por sus derechos. Entonces, nosotros creemos que esto es muy peligroso, porque no es que esta policía descentralizada reemplaza a la bonaerense, sino que se agrega al poder de fuego de la bonaerense. Entonces, sin modificar lo que todo el mundo dice que es un problema, que es la policía bonaerense, encima agregan otra fuerza represiva. Esto está hecho desde una visión de lo que es el problema de seguridad, en donde la clave es para ellos es la militarización de alguna forma de toda la provincia y llenar todo de policías. Nosotros no compartimos este enfoque y esas son las razones de nuestra oposición a este proyecto. Bueno, a ver, artículo 14 de este proyecto, porque es un proyecto hasta aquí.
exclusión y ejercicio de competencias policiales. Esto es la provincia, ¿verdad? Entonces este artículo lo que establece es lo que no va a hacer una policía local. Operaciones especiales, investigación criminal y mantenimiento del orden público, que abarca las intervenciones policiales tendientes a prevenir, conjurar y hacer cesar situaciones de desórdenes o faltas graves y contravenciones o delitos cometidos durante grandes manifestaciones. Es decir, una gran manifestación, el intendente no puede utilizar la policía local, sino que tiene que intervenir la bonaerense. Puede ser este un ejemplo y puede ser rebatido con otro ejemplo. El artículo 16 versa sobre la violencia de género y dice: las policías locales deben garantizar acciones tendientes a erradicar la violencia de género. ¿Uso este? Sí. Asegurando la conformación de unidades operacionales especiales integradas por personal femenino capacitado especialmente para intervenir en las problemáticas de violencia de género junto con las instituciones locales de asistencia. Un aspecto que explica por qué es una nueva policía, o esa es la intención, es que no pueden integrar la policía local a aquellos hombres y mujeres que hayan integrado otras fuerzas armadas. Esto es, si trabajó un joven en la metropolitana, en la bonaerense o en gendarmería o en prefectura, no podrá integrar la policía local. Además hay un artículo que establece claramente que el efectivo, ¿sí?, no va a cumplir con aquel precepto de obediencia debida. Es decir, puede negarse a una intervención si considera que la orden es ilegal o ilegítima. ¿Escucharon bien? Y esto me parece central, por lo menos en materia de discusión y debate sobre lo que es la doctrina actual, que es una doctrina claramente represiva que lleva al sistema de prisionización. Vamos a escuchar entonces ahora la palabra del diputado Marcelo Saín, que es un hombre conocedor de esta materia de seguridad, ha ocupado cargos provinciales y también nacionales de alto impacto y de alta relevancia. Entonces, con él charlamos sobre lo que significa la constitución de las policías locales para aquellos municipios de más de 70 habitantes, y lo primero a considerar y aclarar que solamente habrá policías locales si los intendentes aceptan esta propuesta, con lo cual el Consejo Deliberante debe crear una ordenanza que habilite al Ejecutivo a firmar un convenio y avanzar en esta materia que está prevista, por lo menos en su presentación para el año 2015. Es un año de capacitación que llevará la Policía Comunal para arrancar. Marcelo Saín decía esto. Aquellos que adhieran, porque aquellos municipios que crean que con la policía bonaerense se está gestionando bien la seguridad pública pueden seguir con ese esquema. A diferencia de lo que ha sido el proceso de descentralización de ciertas responsabilidades o corresponsabilidades en el mando funcional con los intendentes, tanto en el interior del país a través de las policías comunales, del interior de la provincia, sí, como en el Gran Buenos Aires a través de las policías distritales, ese esquema, digamos, siguió siendo una suerte de descentralización de mandos medios por parte de la policía con alguna injerencia del intendente. Acá estamos en otra cuestión completamente distinta, es crear policías nuevas. ¿Cuál sería la nueva dimensión, diputado? Primera pregunta. Y segundo, ¿cómo se evita el doble comando? Porque muchos han hablado en estos días del fracaso que fue la bonaerense 2, con la 1, ¿no? Lo primero que yo te diría es, si la policía bonaerense no fuese tan deficiente en la prestación del servicio de seguridad pública, si no estuviera atravesada por abusos y corrupciones, hoy no estamos discutiendo policías municipales. Estamos viendo cómo los intendentes coordinan mejor con esa policía. La bonaerense fue la que construyó este consenso, porque, a ver, es parte del problema. Y la inseguridad que la propia institución policial prohija es la que generó desmadres políticos que, de alguna manera, estallaron en la cara de los intendentes que, aún no queriendo asumir las responsabilidades en materia de gestión de la seguridad pública, decidieron asumir la conducción de este sistema. En el caso de las policías municipales, van a ser policías totalmente nuevas. El personal va a ser seleccionado de cero, con una cuota importante de componente de lo que son mujeres, fundamentalmente un 50%, porque tenemos la experiencia internacional que muestra que la mujer policía es muy eficiente, particularmente para la atención de temas de enorme gravitación en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con violencias de género, con violencias intrafamiliares y particularmente con delitos cometidos en el ámbito de hogares entre personas conocidas. Y además va a ser una policía que va a estar enteramente descentralizada, digamos, va a depender administrativa, político-institucionalmente y operacionalmente del intendente. Es una policía nueva, municipal. Parte del financiamiento va a ser provincial
y las unidades de seguridad preventiva, que esa es la función de la policía local, de la policía bonaerense, que sigan haciendo esta tarea dentro del municipio que forme la policía local, también van a depender operativamente del intendente. O sea, el intendente va a tener el comando integral del sistema policial preventivo en la ciudad de referencia, en el municipio al que él pertenece. Va a dirigir tanto las unidades de seguridad preventiva de la policía bonaerense como su propia policía, la policía local. Se crea toda una estructura orgánica, en este sentido, una estructura de asuntos internos, un consejo académico, espacios descentralizados, por supuesto institutos de capacitación. Es una nueva policía, ¿está claro? El artículo 40 refiere a la prohibición de ingreso, ya que las chicas están acá. Están prohibidos para ingresar, es decir, están anulados aquellos que hayan integrado otras policías, fuerzas de seguridad o fuerzas armadas. Por supuesto, los que hayan tenido algún proceso penal. Y se busca no solamente homogeneizar un criterio, sino aquellos que tengan aspiraciones a hacer una carrera. Por eso, en esta policía local no hay suboficiales, sino oficiales. Esta es la segunda parte del doctor Marcelo Saín, en donde queda claro que la responsabilidad en materia de seguridad será de los intendentes. Agárrese de las manos. Históricamente los procesos de descentralización de funciones han sido catatónicos y desordenados en la provincia de Buenos Aires. Yo no digo que acá haya habido un gran plan estratégico, pero por lo menos se discutió qué es lo que queda en el ámbito provincial, qué es lo que se descentraliza, con mucha precisión. Esta es una ley extensa, minuciosa, donde ha sido debatido en detalle. Lo que acaba de ocurrir es que el intendente no solamente va a tener los recursos de conducción, la facultad de conducción, el poder para dirigir la policía, sino también la responsabilidad frente a la gente. Por ende lo va a tener que hacer bien. Porque si lo hace mal, si lo hace en un sentido contrario a ciertos sectores de la población, si lo hace de una manera desordenada o inclusive de alguna manera irregular, los platos rotos no solo lo va a pagar frente a la justicia, sino también frente a las urnas. Y esto es importante. No es solamente poder. Yo he visto algunos intendentes que se han fijado solamente en el capítulo de financiamiento. Estaban preocupados cuánto dinero les iba a tocar, pero no se preocuparon sobre las responsabilidades que estaban asumiendo. Y los recursos que el proyecto de ley les brindaba, si esto es vigente, a ellos en materia de gestión de la seguridad pública. No es fácil conducir policías. No es sencillo. Era mucho más fácil coordinar con un comisario de la bonaerense. Si la cosa salía bien, perfecto. Si salía mal, era el problema del ministro de Seguridad. Ahora no. Ahora van a ser responsables de todo lo que es el sistema de conducción policial y acá el Instituto de Formación también tendrá que apuntalarlos, tendrá que capacitar funcionarios políticos. El gran desafío acá es, a mi modo de ver, que esto va a funcionar muy bien en aquellos municipios que tengan capacidad de gestión y de alta gerencia pública sobre el sistema policial, conformando un staff de funcionarios especializados en conducción policial, que no sean policías, que sean político-institucional, digamos, la composición de ese staff, y al mismo tiempo que tenga un nivel de descentralización operacional muy importante. Por eso los municipios que ya tienen un esquema descentralizado de gestión municipal tienen una enorme ventaja porque van a poder incorporar a esa descentralización la organización de esta policía y subsumirla dentro de lo que son unidades de gestión social, por ejemplo. Uno de los problemas más serios de seguridad o de inseguridad en las grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires son las violencias de géneros. Y ahí la policía es clave, pero no es el recurso más importante, no es el órgano de intervención prioritario en esta materia. La policía es un segmento más que debe intervenir para evitar muertes, lesiones, situaciones de gravedad, pero eso tiene que ser básicamente una intervención de carácter social. Ahora, eso se va a poder hacer en la medida que vos tengas un esquema de descentralización importante. Así que es un gran desafío, algunos lo van a hacer bien, otros mal. Acá lo que estamos creando son bases institucionales y recursos. Después, ¿cómo lo utilizan el recurso los recipiendarios de esto que van a ser los intendentes? Depende de su capacidad, de su sapiencia. Lo que sí nos queda claro, que va a tener una mirada directa del pueblo, una mirada directa de la gente. No va a haber mediaciones. Digamos, la gente tiene una evaluación directa de lo que pasa en su barrio, de cómo se gestiona la seguridad pública. Ya no hay más posibilidad de que un intendente diga, esto es un problema de la provincia de Buenos Aires, yo no tengo nada que ver. Si a mí no me mandan gendarme el gobierno nacional, yo no puedo gestionar esto. Ahora tiene financiamiento, recursos policiales, facultades absolutas de conducción sobre este aparato y sobre el sistema policial bonaerense en materia de seguridad preventiva. Bueno, ahora tiene que gestionar seriamente, para lo cual van a tener que aprender. Algunos van a tener que tener la humildad
de decir, yo no sé de esto, debo aprender, y lo van a hacer bien, porque muchos tienen laboriosidad, digamos, y experiencia en gestión de esto. Pasó con salud, pasó con educación, digamos, como dijo un viejo intendente en estos días, las intendencias hace 25 o 30 años estaban para las 3B, bombita, barrido y bacheo. Bueno, después tuvieron que asumir responsabilidades en materia de gestión de salud. Muchos lo han hecho muy bien. Han aprendido, han conformado equipos. Otros en materia de educación también han aprendido, han formado equipos. Y este es otro desafío más, porque el gobierno del futuro es el gobierno de las ciudades, no el gobierno ni de las provincias ni de los países. Lo final es como para congelarlo, ¿no? Y reproducirlo varias veces. El gobierno del futuro son las ciudades. No del gobernador, no del presidente o la presidenta. Eso quiere decir que los conflictos estarán para ser resueltos en territorio, lo cual a mí no me desagrada la idea, en la medida que seamos conscientes de qué significa esto, qué medidas tiene esto, qué instrumentos el Estado puede aplicar, porque sigue siendo una herramienta represiva. Es una nueva policía, aún con los parámetros democráticos, es otra policía. Pero esa definición, que es política y casi doctrinaria a esta altura de los acontecimientos, es que si los intendentes, es decir, los municipios, tienen que administrar la salud, la educación, el trabajo y la seguridad, bueno, pensemos las diferencias que hoy existen y hagamos una proyección a 20 años que pueden dejar esas diferencias. ¿O es lo mismo San Isidro que Moreno? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo Vicente López que Merlo? ¿Es lo mismo Morón que General Rodríguez? Entonces, si bien la ley establece un criterio de homogeneidad y de equilibrio, lo que hoy tenemos es un desequilibrio. Por lo tanto, se puede potenciar lo existente, no reparar lo que hoy está y que se expresa con la verdadera dimensión, con la barbarie. Vamos a la pausa, señor director, y luego dejamos de lado la policía y pensamos en corrientes contrahegemónicas que vienen bien, por lo menos escuchar. Algo rápido cuando se trata de una cuestión muy estructural, que es global. Los que más o menos tienen interés y han leído por ahí en algún periódico sobre lo que es el transgénico, las semillas transgénicas, pero básicamente la soja, si quisieran buscar y explorar en artículos periodísticos de hace 15 o 20 años atrás, van a encontrar seguramente algún detalle respecto a que las potencialidades de la Argentina estaban en el campo y que la Argentina, dentro de una comunidad global, lo que puede aportar, como ha aportado Latinoamérica durante tantos pasajes de la historia, son materias primas. Bueno, la soja es una materia prima, no tiene un valor agregado, pero se toma la soja como elemento constitutivo de lo que es la nueva etapa en función del conocimiento. Entonces allí aparece una persona y un apellido que por ahí puede ser conocido para ustedes, que se llama Grobocopatel, el rey de la soja.
Pero Groboco Patel no es el único, ¿sí? También está Elstein, que es un hombre que ha diversificado su poder, que ha comprado grandes extensiones no solamente en la Argentina, sino en países limítrofes, y fundamentalmente una compañía monstruosa como es Monsanto, que además de lo que es la soja, ha entregado una batería de pesticidas y plaguicidas que son vehículo permanente de las grandes campañas publicitarias que se escuchan en las radios nacionales, como Roundup RR y todo aquello que significa una aplicación para que el cultivo tenga un mejor rinde. Bueno, esto no es gratis. Esto tiene un impacto en la tierra, en el suelo y por supuesto en la salud y básicamente en lo social porque produce desplazamientos del interior hacia el centro, en el caso de la Argentina, y por supuesto de Bolivia y Paraguay, que vienen a la Argentina producto de lo que es el fenómeno de la sojización. Ahora hay una corriente que es desconocida por muchos y que parte de un concepto que por ahí se van a asustar, pero es la mejor forma de explicarlo porque así quien va a escuchar a continuación, que es Jairo Restrepo Rivera, que es colombiano, que es profesor en la Universidad de Brasil y que recorre el mundo llevando esta experiencia, esta práctica y esta dialéctica, es que tiene un problema el modelo global. Y lo dijo de esta forma y lo voy a reproducir así. Él dijo que el culo de la vaca, cada culo es distinto. Por lo tanto, la mierda de la vaca no puede ser cosificada. Es decir, no se puede etiquetar, no se le puede poner un esquema de barras. Por lo tanto, al no poder hacer eso, las grandes empresas multinacionales, que son las que gobiernan el planeta, tratan de impedir la utilización de la mierda de vaca. La mierda de vaca no es un elemento nuevo en la historia, sino que ha servido para abono y tiene una alta dosis de energía. Bueno, lo que van a escuchar a continuación es una nota que hicimos hace un mes atrás con este hombre que visitó la Argentina, que recorrió la provincia de Córdoba, que dio una cátedra, disertó y una charla en la Facultad de Agronomía, se llama Jairo Restrepo Rivera, y es quien propone y quien nos dice que la mierda de vaca es revolucionaria. Y un concepto que se los dejo. Antes de resistir, que eso significa un gasto de energía enorme, hay que reexistir, hay que definir nuestra existencia. Por lo menos escúchelo. Para nosotros es una pieza importante que queremos compartir aquí en Quórum. Participar de este encuentro. Me preguntaba si en un mundo tan informado existe tamaña desinformación para que dentro de la ignorancia gobierne un poder que no es del Estado, sino es un poder imperial. Creyendo nosotros que en algún momento una porción de ese poder podrá estar en nuestras manos para combatirlo, vencerlo. ¿Cómo se arribó a esta contradicción tan flagrante? Bueno, gracias por la oportunidad. Lo más importante en esta propuesta de una agricultura totalmente diferente, una agricultura diferente en el sentido, en la forma de pensar, en la manera de ver la sociedad. Yo siempre digo, son dos herramientas que nos quedan actualmente para reconstruir la sociedad. El conocimiento como una espada y el saber como un escudo. Si no poseemos saberes y conocimientos, realmente estamos en dificultad para enfrentar un monstruo de información que manipula todo hoy en día y más cuando se trata de agricultura. Agricultura es un poder y es un poder económico muy fuerte y hoy decimos la agricultura en los modelos en que está siendo realizado no está en el poder. La agricultura industrial es el poder que es diferente. En Argentina me puedo atrever a decir que no existe Estado, existe un poder fuerte y poderoso que es la agroindustria. Ella es la que determina las reglas, las normas y es la que dice cómo se hacen las cosas. En ese criterio es que se habla de agronegocio y se deja de mencionar agricultura por el contenido que tiene la cultura en la tierra, ¿sería así? Sí, ahora nuevos paradigmas aparecen, distractores falsos, como es la agroecología. La agroecología es un nuevo departamento del Banco Mundial y es la nueva distracción. La agroecología no existe, agricultura ecológica no existe, lo que existe son agriculturas provocando impacto y lo que hay que hacer es una agricultura que provoque el menor impacto. Y esa agricultura que provoque el menor impacto debe ser discutida de manera social. Por eso la agricultura se debe continuar llamando agricultura. Es la cultura de la persona en la tierra. Y lo que hay que discutir es a partir de esa cultura en la tierra qué tipo de sociedad queremos construir. Por lo tanto, la agroecología suena bonito, pero no quiere decir nada. ¿Y por qué agroecología? Porque la palabra agroecología excluye la palabra cultura.
Y agricultura es más que producir alimentos, es cultura, es pueblo, es soberanía. Agricultura es sociedad, agricultura es democracia. Agricultura es un proyecto de construcción colectiva. ¿Estamos preparados para comprender esto o consideras que no? Que nos entretenemos y nos entretienen. Más que entretenernos, nos entretienen con folletos, con panfletos, con catálogos. Cada vez leemos menos, cada vez el conocimiento es más virtual, o sea, el conocimiento no existe. Y hay que volver a recuperar una cosa que yo llamo el derecho ciudadano. El derecho de saber quién soy, cuál es mi papel y cuál es mi función. Hoy los ciudadanos no deciden. Hoy la sociedad del tener te dice que debes tener. La sociedad del hacer. Entonces esa es la gran distracción, la sociedad de consumo. Y lo que la industria sabe muy bien es vender consumo con comodidad. Entonces tenemos que saber que hoy tenemos una agricultura que en la realidad nos quitan una cultura por las comodidades. Acá hay una discusión que todavía no llegó a esa instancia, ese estadio, sobre la ley de semillas, por ejemplo. Acá hay una discusión sobre transgénicos. ¿Esto es entretenimiento? Recién te lo preguntaba y me gustaría obtener una reflexión de tu parte. Bueno, yo sobre los transgénicos tengo otra discusión. Yo tengo una discusión más de nivel biológico. Se tiene que dar la pelea a nivel político, a nivel económico, pero en la parte biológica yo digo que los transgénicos son muy débiles. Los transgénicos, la mayor debilidad es su relación que pueden tener cuando las especies interactúan. Para mí el valor de la agricultura orgánica está en función de la microbiología en el suelo, cuando es capaz de alterar totalmente una transgénesis. Si nosotros conseguimos mantener en el suelo la materia orgánica y mantener la microbiología, nosotros somos capaces de enfrentar cualquier transgénico. La biología en el suelo, la materia orgánica, es capaz de volver a reconducir toda una serie de manipulaciones que se hacen en el laboratorio. Los transgénicos, si nosotros continuamos conservando la biología en el suelo, los transgénicos son cosas del pasado. Los transgénicos tienen su tiempo limitado, porque son juguetes, son cosas de industrias, es cosa de dominación. Pero en términos de biología, si recuperamos la biología en el suelo es capaz de echar todo el aspecto de la biología de los transgénicos para atrás, porque transgénicos no es biología, transgénicos son objetos, o sea, es mercado, eso se hace en laboratorio. La biología en la naturaleza no es un laboratorio. ¿Qué rol van teniendo los movimientos campesinos que tienen fundaciones, organizaciones no gubernamentales, que comparten cierto conocimiento y son financiadas por organismos internacionales en esta mecánica o en esta distracción o en este sistema que vos planteas? Bueno, este sistema que yo planteo, yo digo que las ONGs cumplieron un papel, y cumplieron un papel no favorable para los campesinos, al contrario. Las ONG fueron mecanismos de limpiar imágenes, fueron mecanismos de limpiar trabajo, fueron mecanismos de entregar información muy sana y a primera orden para la dominación. Yo digo que las cooperaciones internacionales fueron más el daño que provocaron que alguna posibilidad. Al contrario, las organizaciones que fueron apoyadas con cooperaciones internacionales quedaron dormidas, quedaron burocratizadas y muchas de ellas fueron corruptas. Por lo tanto, fue un mecanismo que existió, el control de una nueva sociedad por mecanismos de ONGs. Hoy en día esto es una realidad. Hoy muchas ONGs están desacreditadas y muchas inocentemente creyeron en un papel que podían cumplir, pero no lo cumplieron. Cumplieron simplemente, fueron limpiadoras de imágenes, y las cooperaciones internacionales lograron su objetivo, llevarse la información de primera mano directamente de gente entregada a un trabajo que aparentemente era honesto y social. Jairo, ¿qué sucede con esas poblaciones campesinas que se insertan en una ciudad? Por ejemplo, Colombia. ¿Qué es lo que se puede leer de la acción, de la prestación, de la predisposición? ¿Cómo son tomados los campesinos en la ciudad? ¿Qué conductas adoptan? ¿Y qué es lo que es resultado de esta explosión o esta destrucción de la tierra y el desconocimiento y la pérdida de cultura? Bueno, nosotros estamos viendo con todo lo que sucede en Colombia, y es un ejemplo de lo que sucede o lo que está por suceder en otros países en América Latina, es que los campesinos son expulsos. ¿Y por qué son expulsos? Porque un campesino que logra su autonomía para producir sus alimentos, él nunca pasa en una caja de un supermercado, no va a depender. Entonces, cuando un campesino es desplazado del campo hacia la ciudad, ese campesino deja de producir alimentos y pasa
a consumir alimentos. Entonces son dos problemas en uno. Por otro lado, este campesino pasa a ser marginalizados y aumentar los mecanismos de violencia que hay de sobrevivencia en la ciudad. Entonces la agricultura industrializada, al expulsar a estos campesinos, lo que hacen es incrementar totalmente la violencia y relaciones fraternas cada vez más deshumanizadas. Yo siempre digo, una sociedad que no tenga un campo respaldado en la producción de alimentos en las manos campesinos es una humanidad que camina hacia la animalidad, o sea, pierde la razón de ser. Acá dice la mierda de vaca, ¿no? Si la mierda de vaca no se puede estandarizar, si no se puede poner un código de barras, ¿qué hace el sistema? Bueno, la primera cosa contra una cosa que es de dominio social, como es la mierda de vaca, y que no se puede estandarizar, es pues reprimirla. Por eso hoy las estructuras del Estado fortalecen una estructura de represión, de fiscalización y de normas y de hacerle la vida imposible a la mierda de vaca. ¿Por qué? Porque si la mierda de vaca no se puede estandarizar, pero si ella funciona, entonces hay que prohibirla. Y los mecanismos oficiales de represión contra la mierda de vaca son las estructuras que hay de inocuidad. Son estructuras que antiguamente vigilaban o se llamaban de vigilancia vegetal, hoy están en vigilancia de la mierda de vaca. ¿Por qué? Porque la mierda de vaca es capaz de mantener fácilmente libre a los campesinos de la compra de insumos, como es la parte de fertilización. Una vaca fácilmente me puede dar elementos nutritivos para mantener 10 hectáreas, y eso a una industria no le va a interesar que la mierda de vaca sustituya 300 o 400 kilos de fertilizante químico por hectárea, como se aplica hoy en América Latina. Por lo tanto, la mierda de vaca hoy en día es un instrumento totalmente libertador, es biorevolucionario, siempre y cuando esté en manos campesinas, y es altamente subversivo para un capital industrial que es la agricultura industrial con sus insumos y sus fertilizantes, y detrás de eso también los venenos y el lucro fácil. Vos dijiste algo que me parece interesante, como por lo menos vivirlo, ¿verdad? Vos decís, no hay que resistir, sino reexistir. ¿Y cómo sería eso? Bueno, siempre nos han colocado en la cabeza que hay que resistir. Todo lo que es resistencia implica desgaste, significa energía. No, yo tengo que resistir. Resistir significa hacerme notar. Yo también hago parte y tengo una cultura, tengo un conocimiento, y yo también aporto para la evolución de la sociedad. Y evolución no solamente biológica, sino de manera social. Y entonces en el momento que yo resisto me estoy gastando energía, y yo tengo que decirle a una sociedad totalmente perversa y agroindustrial que existe: yo resisto, significa yo estoy aquí y se me tiene que tener en cuenta porque yo hago parte de esta sociedad. ¿De qué manera crees que se puede expresar la rebeldía en tiempos tan tecnológicos, tan digitales, tan Twitter, tan Facebook, tan red social? Bueno, se puede resistir en el momento en que yo tenga claro que esas redes sociales son mecanismos de estadística de dominación. Las redes sociales también es otro mecanismo de control. Yo por eso no hago parte de estas redes sociales. Gente pues coloca mis materiales en redes sociales y todo, pero yo personalmente no comparto con esas redes sociales porque es un mecanismo de control. Otro mecanismo es eliminar pues la comodidad y lo que lleva al consumismo de cosas innecesarias. Por ejemplo, yo no poseo carro, yo no poseo celular, sin embargo mantengo comunicado con el mundo a través de mis intervenciones, mis relaciones con las personas, y es eso, es comenzar a recuperar otros mecanismos de relaciones entre la sociedad. La sociedad cada vez se acomoda y cada vez se individualiza. La tecnología no vino para hacer el bien común, la tecnología vino para separar y hacer no común los comportamientos. Hoy la tecnología que debería agregar a la sociedad, al contrario, la tecnología crea individualidades, y cada vez un mundo más de sonámbulos y de individualidades con comportamientos que se creen individuales, por lo tanto van al desastre. ¿Qué tiene ese mundo de sonámbulos? El mundo sonámbulo es un mundo que tiene cabeza pero que no tiene cerebro. O como nosotros decimos, hoy la sociedad está llena pero está desnutrida. Cuando hablo de desnutrido es que hoy los alimentos no son capaces de permitir una nutrición donde la persona sea capaz de reflexionar. O sea, la persona hoy no nutre la idea, no nutre el cerebro, porque está sin ella. ¿Y por qué está sin ella? Porque los alimentos hoy no tienen vitalidad, no tienen energía. Hoy nosotros comemos y lo que comemos nos debilita, no tienen fuerza vital los alimentos. Segunda parte, pero hoy no la vamos a poner. Dijo Jairo en esa nota, en esto de los sonámbulos, que lograron algo. Es decir, las cabezas que han pensado el modelo y el sistema han logrado una comprensión y una dominación sobre lo que es el conocimiento. Falta el estómago, y lo están logrando. Y para que queden tranquilos aquellos que pueden seguir comiendo lo que comen, ya hay una
impresionante industria farmacéutica que les dará la pastillita para que se sientan un poco mejor. De eso se trata el sistema global que la Argentina abraza. Lo opuesto es lo que acaban de escuchar recién en la voz de este ingeniero agrónomo, un compañero militante. Nos vamos hasta el próximo jueves. Gracias por estar ahí.